En este video te contaré cómo el dólar se convirtió en la moneda de reserva internacional. Resulta que no siempre existieron las monedas y los billetes. Hace mucho tiempo, en un mundo donde las sociedades empezaban a florecer, surgió la necesidad de encontrar una forma más conveniente de realizar intercambios. En aquel momento usábamos el trueque, pero este método tenía muchas limitaciones. Por ejemplo, ¿cómo podría alguien intercambiar una cesta de frutas por una oveja sin tener que buscar a alguien que necesitara exactamente lo mismo? Además, en esos tiempos los seres humanos cazaban y recolectaban alimentos principalmente para satisfacer sus necesidades inmediatas. E incluso en ese tiempo eran nómadas, resultaba muy difícil conservar los productos durante largos periodos de tiempo. No sabemos con certeza cuándo exactamente comenzaron a almacenarse y conservarse los alimentos para poder consumirlos en momentos de escasez sin que se estropearan o se dañaran. Durante ese tiempo, la población empezaba a crecer y esto llevó al desarrollo de la agricultura y la ganadería como forma de sustento. Las personas podían sembrar y satisfacer sus necesidades. Ahora, con el surgimiento de la agricultura, podían tener una mayor cantidad de alimentos y almacenar los excedentes para épocas de escasez. Esta práctica dio lugar a la necesidad de intercambiar los excedentes de una buena cosecha con otros productos que no se producían localmente, generando así el comercio. E incluso, para conservar los bienes que se intercambiaban, se desarrollaron diversas técnicas en diferentes regiones geográficas para poder mantener los alimentos. Por ejemplo, en África se utilizaba el secado, en Europa se recurría al ahumado y en las zonas más costeras era común la salazón. Estas técnicas permitían preservar los alimentos durante más tiempo y facilitaba su intercambio en el comercio. Inicialmente se utilizó el ganado y el trigo como métodos de intercambio. Sin embargo, con el tiempo estos elementos evolucionaron hacia otros más manejables como el oro, la plata o incluso las bolsitas de sal. Curiosamente, el uso de la sal como medio de pago por el trabajo realizado dio origen al término que conocemos hoy en día como salario. Ya a medida que el comercio se desarrollaba y las transacciones se volvían más complejas, surgieron desafíos para determinar el valor exacto de los bienes que intercambiábamos. Ya el trueque no era capaz de establecer un valor exacto entre diferentes productos. Por ejemplo, no podíamos determinar cuánta lana equivalía a 2 botellas de vino o si el valor de una vaca era equivalente al valor de un camello. Y debido a todos estos problemas, alguien se preguntó: ¿y si utilizamos un objeto comúnmente aceptado como medio de intercambio? Así nació el dinero como una solución a la ineficiencia del trueque. El dinero en su forma más primitiva consistía en objetos con valor intrínseco como conchas marinas y piedras preciosas que representaban una forma tangible de riqueza. Pero con el tiempo se dio paso a los metales preciosos como el oro y la plata, que eran más duraderos y fáciles de transportar. Con la introducción del dinero en la vida de las personas, surgieron también los primeros bancos. Estos bancos primitivos eran lugares seguros donde las personas iban, depositaban su dinero y obtenían una especie de recibo a cambio. Estos recibos eran intercambiables por una cantidad específica de dinero en cualquier momento, y a medida que las sociedades evolucionaban se desarrollaron los primeros sistemas monetarios más sofisticados. Por ejemplo, en la antigua Mesopotamia se utilizaba tabletas de arcillas como registro de deuda y transacciones comerciales. Estos registros representaban una forma temprana de moneda escrita. Con el tiempo, estos objetos fueron reemplazados por monedas acuñadas. Las primeras monedas acuñadas se realizaron en el siglo VII a.C. por los reyes de Lidia, una antigua región de Anatolia. Ellos introdujeron las primeras monedas de oro y plata. Estas monedas estaban respaldadas por el material precioso del que estaban hechas
y esto facilitaba muchísimo el intercambio y se convirtieron poco a poco en un estándar aceptado en muchas partes del mundo. A medida que las civilizaciones prosperaban y el comercio se expandía, surgieron los primeros bancos que brindaban servicios financieros a la creciente comunidad. Uno de los primeros ejemplos conocidos de estos bancos era el que se encontraba en la antigua Babilonia, donde los templos funcionaban como instituciones de préstamo y depósito. Los comerciantes de la época y agricultores podían ir a intercambiar sus excedentes de grano y otros bienes en los templos, obteniendo recibos o certificados a cambio. Estos recibos funcionaban como una forma de dinero, como papel, respaldada por los bienes depositados. Entonces los comerciantes podían usar esos recibos para intercambiar pagos o incluso para tomar préstamos. Mientras pasaba el tiempo, los bancos fueron evolucionando y comenzaron a ofrecer servicios adicionales como la emisión de billetes de banco. Estos billetes de banco eran promesas de pago respaldadas por los activos y reservas del banco emisor. Los titulares de billetes podían intercambiarlos por bienes o servicios, confiando en la promesa de que podía canjearlos por su valor en moneda metálica, oro o plata, si así lo deseaba. Ahora, imaginemos un próspero centro comercial en una ciudad medieval donde los mercaderes y los comerciantes llegaban de todas partes del mundo para intercambiar sus productos. Estos comerciantes se enfrentaban a los desafíos de transportar grandes sumas de monedas de oro y plata para realizar sus transacciones, y además los podían robar durante los largos viajes. Y es aquí donde entraron en juego los primeros banqueros. Los comerciantes depositaban sus monedas en un banco y recibían un recibo a cambio. Estos recibos, conocidos como letras de cambio, podían ser utilizados para realizar pagos a otros comerciantes en lugar de llevar monedas consigo. Por ejemplo, un comerciante de Italia podía depositar su oro en un banco de Venecia y recibir una letra de cambio que podía utilizar para realizar pagos en Francia. Estas letras de cambio permitían a la comunidad y a los comerciantes realizar transacciones sin necesidad de transportar grandes cantidades de oro y moneda física. Estas letras de cambio también fueron los precursores de los billetes que actualmente conocemos. Ahora, en cuanto al valor del dinero, esto ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. En una época en la que los países buscan una forma confiable de respaldar sus monedas, cada país tenía su moneda respaldada en oro o plata, hasta que surgió el patrón oro. Cada moneda de cada país tenía un respaldo específico en oro almacenado en las bóvedas de cada país. Sin embargo, como en toda historia, hubo momentos de cambio. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las economías de muchos países se tambalearon, y debido a los altos costos de la guerra y a la necesidad de financiar sus esfuerzos bélicos, mantener grandes reservas de oro se volvía complicado y costoso. Por eso el patrón oro comenzó a perder fuerza, hasta que en 1944 una importante conferencia internacional tuvo lugar en Bretton Woods, Estados Unidos, con el propósito de establecer un nuevo sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. En el momento, muchas economías se encontraban devastadas y era necesario encontrar una manera de facilitar la reconstrucción económica y fomentar la estabilidad financiera global. En esta reunión se acordó que el dólar estadounidense se convertiría en la moneda de referencia internacional, en el acuerdo que tuvo por nombre Acuerdo de Bretton Woods. Los demás países acordaron fijar sus tipos de cambio en relación al dólar, y a su vez el dólar estaría respaldado por oro. Esto significa que los países podrían intercambiar sus dólares por oro a un precio fijo de $35 por onza. Es decir, Estados Unidos se quedaba con el oro de todos estos países y ellos le daban a cambio el billete que ellos imprimían. Y durante los primeros años el sistema de Bretton Woods funcionó relativamente bien.
El dólar se convirtió en la principal moneda de reserva y se utilizó ampliamente en las transacciones internacionales. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, surgieron desafíos y tensiones en el sistema. Por un lado, el crecimiento económico de países como Alemania y Japón generó ciertas dudas sobre si era justo o no que el dólar estadounidense continuara siendo la única moneda de reserva internacional. Estos países se estaban recuperando rápidamente de la guerra y su influencia económica crecía, lo que planteaba algunas interrogantes sobre la equidad del sistema. Por otro lado, Estados Unidos se enfrentaba a desafíos económicos importantes por los altos costos asociados a la guerra en Vietnam y la implementación de políticas de bienestar social. Ellos sabían que estaban imprimiendo más billetes del oro que tenían. Así que en 1971, el presidente de Estados Unidos, que en ese momento era Richard Nixon, anunció una medida que sacudió el sistema de Bretton Woods: la suspensión temporal de la convertibilidad dólar-oro, dejando a todos los países con los billetes verdes que ellos imprimían en vez de su oro. Esto provocó una serie de reacciones y consecuencias, incluyendo la devaluación del dólar, la inflación, los desequilibrios comerciales, que sin duda alguna tuvo un impacto significativo en la economía global y en la forma en la que se gestionan las políticas monetarias y financieras en el mundo. Debido a esta noticia, Estados Unidos necesitaba tener un sistema más favorable para mantener su hegemonía, que ya tenía en ese momento. Porque si el dólar ya no estaba respaldado por oro, cualquier otra moneda podía fácilmente quitarle su papel protagónico. Así que 2 años más tarde, en 1973, logró un acuerdo con Arabia Saudita de negociar cada barril de petróleo en dólares. Es decir, cualquier país que desee comprar el petróleo debía pagar en dólares estadounidenses. Esto supuso obviamente un gran respiro para Estados Unidos, dado que debía imprimir una gran cantidad de billetes para facilitar las transacciones de petróleo en todos los rincones del planeta. El acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita obligaba a cualquier país que quisiese comprar petróleo a cambiar primero su moneda local por dólares de Estados Unidos. A cambio de este compromiso, Arabia Saudita obtenía la protección militar por parte de Estados Unidos de todos los campos petroleros sauditas. Tras la creación de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, el resto de los países petroleros acordaron la comercialización exclusiva del petróleo en dólares estadounidenses, a cambio de armas y protección militar. Este sistema de petróleo por dólares generó una gran demanda artificial de dólares en todo el mundo, y a medida que la demanda de petróleo aumentaba, también lo hacía la demanda de dólares, y así Estados Unidos recibió el beneficio de ser el único dueño de este nuevo patrón llamado petrodólares. Y esto le permitió ejercer el gran dominio que conocemos actualmente en la economía mundial. Yo soy Kimberly Moreno y esto es El Dinero Mueve el Mundo.